¿Cómo hacer galletas de Navidad? Ingredientes que necesitas para hacer galletas de Navidad. ¿Cuánto tiempo se conservan las galletas de Navidad? Recetas de galletas de Navidad. Como todas las celebraciones importantes, la Navidad cuenta con un estupendo recetario para poner en práctica estos días, como los tradicionales canapé de Navidad, todo tipo de aperitivos, recetas de carne o segundos platos fáciles y deliciosos con los que triunfarás seguro. Las galletas de Navidad son otra de las preparaciones estrella. Pueden hacerse en familia, son fáciles y están riquísimas. My Player Placeholder: 5 diseños de uñas que arrasarán esta Navidad. Para hacer galletas de Navidad, hazte con cortadores en forma de árbol y de estrella y ten bien a mano esos ingredientes que no pueden faltar durante esta época, como la canela, el jengibre, el chocolate y el mazapán. ¿Cómo hacer galletas de Navidad? El primer paso para hacer las tradicionales galletas de Navidad de jengibre, tan típicas de las películas americanas, es medir bien los ingredientes, ya que la repostería debe ser lo más exacta posible. La siguiente receta es para unas 20 unidades, y te llevará hora y media aproximadamente. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 120 gramos de azúcar moreno, un huevo, 450 gramos de harina, una cucharada, y un medio de canela molida, una cucharada de jengibre molido para el glaseado, una clara de huevo, 250 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de zumo de limón. Paso a paso: bate la mantequilla con el azúcar, añade el huevo y bate de nuevo para integrarlo. Tamiza la harina, mézclala con las especias e incorpórala poco a poco a la mezcla anterior hasta lograr una masa que no se pegue en las manos. Coloca la masa entre 2 papeles sulfurizados grandes, y estírala con un rodillo en una lámina de 6-8 milímetros de grosor. Resérvala media hora en la nevera. Precalienta el horno a 180 grados. Corta las galletas con formas navideñas, y dispone unas cuantas sobre la bandeja del horno provista de papel sulfurizado. Hornea las galletas hasta que estén doradas. Repite hasta tener toda la masa horneada, y deja enfriar las galletas por completo sobre una rejilla antes de decorarlas. Bate la clara de huevo con el azúcar glas y el zumo de limón hasta lograr una crema lisa y espesa. Pon el glaseado en una manga pastelera y decora. ¿Cuánto tiempo se conservan las galletas de Navidad? Si te estás preguntando cuánto tiempo puedes conservar tus galletas de Navidad, tienes que tener en cuenta que todo dependerá de la receta que elijas y los ingredientes que lleve. Por lo general, te recomendamos consumirlas antes de 4 días, ya que su sabor y textura pueden cambiar. Recetas de galletas de Navidad. Ahora que ya sabes hacer galletas de Navidad, echa un vistazo a estas recetas que pronto se convertirán en tus favoritas. Las tienes para todos los gustos. Schema, Facpage Schema. Receta: galletas de cacao y vainilla. Ingredientes: 110 gramos de mantequilla, 75 gramos de azúcar, un huevo, 175 gramos de harina, una cucharada de vainilla, una cucharada de cacao en polvo para el glaseado, una clara de huevo, 250 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de zumo de limón. ¿Cómo hacer galletas de Navidad de cacao y vainilla? Corta la mantequilla en dados, ponla en un cuenco y déjala ablandar a temperatura ambiente. Mézclala con el azúcar y bate, con varillas eléctricas, hasta que la preparación blanquee y doble su volumen. Casca el huevo, bátelo ligeramente e incorpóralo a la preparación anterior. Añade la harina tamizada con el cacao, y remueve con una espátula hasta que esté totalmente integrada. Agrega la vainilla y mezcla. Dispón la masa sobre una hoja de papel sulfurizado. Cúbrela con otro papel y pasa el rodillo por encima hasta obtener una lámina de unos 5 milímetros de grosor. Déjala reposar en la nevera 30 minutos. Precalienta el horno a 180°. Retira el papel superior de la masa, y corta las galletas con cortapastas con distintas formas de estrella. Hornéalas 10 o 12 minutos y déjalas enfriar. Bate la clara con el zumo y el azúcar hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Introduce esta glasa en una manga pastelera con boquilla redonda y fina, y decora las galletas. Déjalas reposar durante un par de horas y sirve. 270 gramos de harina, 180 gramos de azúcar glas, 2 o 3 gotas de extracto de vainilla, una pizca de sal, 120 gramos de mantequilla, media cucharadita de bicarbonato, un huevo, 200 gramos de chocolate blanco de cobertura, confites de azúcar de colores. Empieza a preparar la masa. Deja la mantequilla en un cuenco a temperatura ambiente hasta que se ablande. A continuación, añade el azúcar y bate, con varillas eléctricas, 3 o 4 minutos. Agrega el huevo y el extracto de vainilla, y sigue batiendo durante 1 minuto. Tamiza 250 gramos de harina con el bicarbonato y la sal en un bol, y añádela a la preparación anterior hasta obtener una pasta homogénea. Forma una bola, envuélvela en film y déjala en la nevera durante 1 hora. Precalienta el horno a 175°,
y estira la masa con el rodillo sobre la mesa enharinada, hasta obtener una plancha de 1 centímetro de grosor. A continuación, corta la masa en cuadrados con un cortapastas, y disponlos en la placa forrada con papel sulfurizado. Cuece las galletas. Hornea las galletas durante 7 u 8 minutos. Pasado este tiempo, retíralas del horno y pásalas, una a una con la ayuda de una espátula, a una rejilla para que se enfríen. Funde el chocolate blanco al baño María en un cazo. Baña en él las galletas hasta la mitad y pásalas a una fuente. Espolvorea la cobertura de chocolate con los confites, y déjala enfriar 30 minutos en la nevera antes de servir las galletas. Galletas de renos 4 personas. 50 minutos. Ingredientes: 100 gramos de azúcar moreno molido, 150 gramos de azúcar glass, 420 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo, una pizca de sal. Cómo hacer galletas navideñas de renos. Precalienta el horno a 180 grados. Añade a la mantequilla el azúcar moreno, y 100 gramos de azúcar glass y bate durante 3 minutos. Añade el huevo y la sal, y mezcla. Incorpora la harina. Amasa 4 minutos y forma un rollito. Envuélvelo en film y deja que repose en la nevera, mínimo 1 hora. Enharina la superficie de trabajo y estira la masa con un rodillo hasta que tenga 1 centímetro de grosor. Corta las galletas y ponlas sobre la fuente de horno forrada con papel de horno. Hornea las galletas 10 minutos, sácalas del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Galletas con chocolate y mazapán 15-20 unidades, 90 minutos. Ingredientes: 300 gramos de harina, 30 gramos de cacao en polvo, media cucharadita de levadura, una pizca de sal, un huevo, 100 gramos de azúcar glass, la ralladura de media naranja, media cucharadita de canela, una pizca de jengibre molido, una pizca de nuez moscada, 30 gramos de masa de mazapán, 150 gramos de mantequilla para la glasa, 25 gramos de clara de huevo, 100 gramos de azúcar glass, limón. Cómo hacer galletas de Navidad con chocolate y mazapán. Tamiza la harina, el cacao, el azúcar, la levadura, las especias y la sal. Añade el mazapán troceado, la ralladura, el huevo y la mantequilla fundida. Amasa la mezcla, divídela en 2, tapa con film y deja 1 hora en la nevera. Precalienta el horno a 180°. Estira la masa hasta que tenga un grosor de 1/2 cm y córtala con cortapastas. Ponlas en la placa forrada con papel sulfurizado, y mete en el horno durante 14 minutos. Déjalas enfriar. Para elaborar la glasa, bate la clara, el azúcar y unas gotas de zumo de limón. Disponla en una manga pastelera y decora las galletas. El truco: puedes hacer glasas de sabores cambiando el zumo de limón por uno de naranja o esencia de vainilla. Galletas de Navidad para colgar: 35 galletas, 1 hora. Ingredientes: 240 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar glass, un huevo, un yema de huevo, 400 gramos de harina, una media cucharada de esencia de vainilla para la glasa, una clara de huevo, 250 gramos de azúcar glass, zumo de medio limón. Cómo hacer galletas de Navidad: bate la mantequilla ablandada con el azúcar, con varillas eléctricas, hasta que doble su volumen. Agrega el huevo y la yema batidos, y mezcla. Incorpora la harina tamizada con la vainilla, y remueve hasta obtener una masa homogénea. Disponla sobre la mesa de trabajo, entre 2 hojas de papel sulfurizado, y estírala con el rodillo hasta obtener una lámina de 5 o 6 milímetros de grosor. Dejarla reposar en la nevera un mínimo de 30 minutos. Precalienta el horno a 180°. Retira el papel superior de la masa, y córtala con cortapastas con formas navideñas. Disponlas las galletas sobre la placa, y realiza en la parte superior de la masa un agujerito, pinchándola con una brocheta, para poder colgarlas luego. Hornéalas 10 minutos, retíralas y déjalas enfriar. Prepara la glasa batiendo la clara con el azúcar y el zumo de limón, con varillas eléctricas. Pásala a una manga pastelera con boquilla redonda y lisa, decora las galletas y deja secar la glasa. Galletas bicolor a la vainilla: 6 personas, 50 minutos. Ingredientes: 370 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 2 huevos, 200 gramos de mantequilla, 1 sobre de azúcar avainillado, una pizca de sal, 15 gramos de cacao en polvo, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar glass, 2 cucharadas de leche, un medio vaina de vainilla. Cómo hacer galletas bicolor a la vainilla: coloca en un cuenco la harina, 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente troceada, el azúcar normal y el avainilado, y la sal. Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una masa. Bate los huevos e incorpóralos a la mezcla anterior amasando hasta obtener una mezcla lisa. Divide la masa en 2 partes iguales,
y agrega el cacao a una de ellas. Amasa las dos partes 2 minutos y forma 2 bolas iguales. Envuélvelas en film transparentes y enfríalas en la nevera un par de horas. Precalienta el horno a 160 grados. Coloca las masas por separado entre hojas de papel sulfurizado, y estíralas con un rodillo hasta obtener 2 rectángulos de masa. Coloca una sobre la otra y enróllalas hasta formar un cilindro. Corta el cilindro en rodajas de 5 milímetros, y coloca las pastas en una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado. Hornéalas 15 minutos. Mientras las galletas se hornean, haz un corte a la vainilla y retira las semillas. Mezcla 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar glass y la leche. Añade la vainilla y remueve hasta obtener una crema. Coloca la crema en una manga pastelera, y repártela en la mitad de las galletas. Cúbrelas con las demás y sírvelas. Casita de galletas de jengibre 8 personas, 1 hora 35 minutos. Ingredientes: 200 gramos de mantequilla pomada, 120 gramos de azúcar moreno, 250 gramos de azúcar glass, 2 cucharadas de zumo de limón, un huevo, una clara de huevo, 450 gramos de harina, 1 cucharada, y un medio de canela molida, 1 cucharada de jengibre molido. ¿Cómo hacer casita de galletas de jengibre? Bate la mantequilla con el azúcar. Incorpora el huevo y vuelve a batir. Mezcla la harina tamizada con el jengibre y la canela. Agrégala poco a poco a la mezcla anterior, hasta que obtengas una masa. Coloca la masa entre 2 papeles sulfurizados grandes, y estírala con un rodillo en una lámina de 8 milímetros de grosor. Deja que repose 30 minutos en la nevera. Precalienta el horno a 180 grados. Corta las galletas con forma de fachadas distintas, pero de tamaño parecido. Dispón varias de ellas sobre la bandeja del horno cubierta de papel sulfurizado, sin que se toquen unas con otras. Enfríalas unos minutos en la nevera. Hornea las galletas hasta que estén doradas. Deja enfriar las galletas por completo sobre una rejilla antes de decorarlas. Bate la clara de huevo con el azúcar glass y el zumo de limón. Pon la glasa en una manga pastelera y decora las galletas. Deja que se seque antes de continuar. Por último, dale forma a la casa uniendo las galletas de 2 en 2 con glasa. Luego une las parejas formando ángulos rectos. Galletas de Red Velvet 12 unidades. 40 minutos. Ingredientes: 375 gramos de harina, 1 pizca de sal, 2 cucharaditas de levadura, media cucharadita de bicarbonato, leche, 170 gramos de mantequilla, 3 huevos, 220 gramos de azúcar, 1 cucharada de esencia de vainilla, colorante alimentario rojo, en gel, 50 gramos de chocolate blanco, fondant, azúcar glass. ¿Cómo hacer galletas de Navidad Red Velvet? Bate la mantequilla con el azúcar y la vainilla. Incorpora los huevos de 1 en 1. Pon el chocolate en un bol con 2 cucharadas de leche y caliéntalos unos segundos en el microondas, hasta que se funda. Agrégalo a la mezcla anterior junto con el colorante. Incorpora la harina tamizada con la levadura, el bicarbonato y la sal, poco a poco, y mezcla. Cubre la masa con film y deja reposar 2 horas en la nevera. Haz bolas con la masa y rebózalas con azúcar glass. Disponlas en la placa forrada con papel sulfurizado, separadas entre sí. Cuécelas 15 minutos en el horno precalentado a 170. Déjalas enfriar sobre una rejilla. El truco: en rojo son ideales para Navidad, pero puedes darles otro color con colorante verde o naranja. Galletas con fondant blanco 25-30 unidades, 1 hora 10 minutos. Ingredientes: 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar, 1 pizca de sal, 250 g de harina, 1 huevo, 1 yema, la ralladura de una naranja, 50 gramos de fondant blanco, unas perlas de azúcar plateadas para el almíbar, 50 gramos de azúcar. ¿Cómo hacer galletas de Navidad con fondant blanco? Deja la mantequilla a temperatura ambiente hasta que se ablande. Bátela con el azúcar hasta que esté blanquecina. Incorpora el huevo y la yema, y remueve hasta integrarlos. Añade la harina tamizada con la sal, poco a poco y sin dejar de batir. Aromatiza con la ralladura de naranja. Mientras tanto, precalienta el horno a 180. Estira la masa con el rodillo, entre 2 hojas de papel sulfurizado, hasta obtener una plancha de 3 a 5 milímetros de grosor. Déjala en la nevera 2 o 3 horas. Corta la masa con cortapastas en forma de copos de nieve de distintos tamaños, y colócalos en la placa forrada con papel sulfurizado, dejándolos separados para que no se peguen. Amasa los recortes, estíralos, enfríalos y recórtalos de igual modo. Hornea las pastas por tandas, 10 o 12 minutos, en función del tamaño. Déjalas enfriar sobre una rejilla. Estira el fondant hasta dejarlo de 2 o 3 milímetros de grosor, y córtalo en piezas de la misma forma y tamaño que las pastas. Mezcla, en un cazo, 50 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Lleva a ebullición el almíbar, removiendo,
y déjalo enfriar. Pincela con él las piezas de fondant y colócalas sobre las pastas. Galletas con jengibre y canela 24 unidades. 30 minutos. Ingredientes: 600 gramos de harina, 250 gramos de azúcar morena, 130 gramos de mantequilla, 2 huevos, 5 cucharadas de leche, 2 cucharaditas de jengibre molido, 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharadita de clavo molido, azúcar glass. Cómo hacer galletas de Navidad con jengibre y canela. Ablanda la mantequilla a temperatura ambiente. Añade la harina tamizada con las especias y el azúcar, y remueve con una espátula de madera hasta obtener una preparación similar a migas gruesas. Casca los huevos en un cuenco, vierte la leche y bátelos. Añádelos a la preparación anterior y remueve hasta obtener una pasta homogénea. Forma una bola, envuélvela en film y déjala reposar 45 minutos. Precalienta el horno a 180°. Dispón la masa sobre una hoja grande de papel de horno, y estírala con el rodillo hasta que tenga 5 milímetros de grosor. Córtala con un cortapastas con forma de árbol de Navidad. Coloca las pastas sobre la placa forrada con papel sulfurizado y hornéalas 10 o 12 minutos, hasta que empiecen a dorarse. Cuando se templen, despégalas con una espátula y déjalas enfriar sobre una rejilla. Espolvoréalas con abundante azúcar glass, repártelas en cajitas y envuélvelas con papel de regalo. Galletas suecas especiadas 30 unidades, 1 hora 15 minutos más reposo. Ingredientes: 150 gramos de harina, 1 clara de huevo, 50 gramos de azúcar, 150 gramos de azúcar glass, 50 gramos de mantequilla pomada, 25 gramos de miel, 1 cucharadita de levadura química, 1 cucharada de agua, 1/4 de cucharadita de jengibre molido, 1/4 de cucharadita de canela, 1/4 de cucharadita de clavo molido, 1/4 de cucharadita de cardamomo, 1/4 de cucharadita de sal. Cómo hacer galletas suecas: pon a calentar en un cazo el agua con la miel y el azúcar. Cuando rompa a hervir, retira el cazo del fuego y reserva. Mezcla la mantequilla con el jengibre, la canela, el clavo y el cardamomo. Vierte la mezcla de agua y miel, y remueve. Deja que enfríe. Agrega entonces la harina, la levadura y la sal y amasa con las manos hasta conseguir una masa de textura homogénea. Haz una bola con la masa y envuélvela en film. Déjala enfriar mínimo 2 horas en la nevera. Precalienta el horno a 200 grados. Estira la masa con un rodillo, hasta que tenga un grosor de unos 3 milímetros. Corta la mitad de la masa con un cortador de corazón y la otra mitad con un cortador redondo. Coloca las galletas en la bandeja de horno forrada con papel sulfurizado y hornéalas hasta que estén doradas. Mezcla el azúcar glass con la clara de huevo. Ponla en un biberón de cocina, y decora las galletas una vez estén frías. Árbol de galletas y crema inglesa 4 o 5 personas, 1 hora y 30 minutos. Ingredientes: 270 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla, 10 gramos de azúcar glass, 1 huevo, 1 medio sobre de levadura en polvo para la crema inglesa, 500 mililitros de nata líquida, 75 gramos de yema de huevo, 75 gramos de azúcar, 3 hojas de gelatina, azúcar glass. Cómo preparar un árbol de galletas y crema inglesa: mezcla la mantequilla con el azúcar y bátelo hasta obtener un resultado cremoso y homogéneo. Añade el huevo y sigue removiendo hasta incorporarlo. Mientras lo haces, agrega 250 gramos de harina y levadura, y mézclalo todo hasta obtener una masa homogénea. Forma una bola y colócala en un cuenco tapado con film transparente. Precalienta el horno a 160 grados. Espolvorea con harina la superficie donde vas a trabajar, y estira la masa encima con el rodillo hasta formar una plancha fina. Corta la masa en discos con cortapastas de distintos tamaños. Colócalos separados entre sí sobre la placa forrada con una hoja de papel sulfurizado. Hornea las galletas durante 16 minutos. Transcurrido ese tiempo, retíralas y espera a que se enfríen. Deja la gelatina en un cuenco con agua fría aproximadamente 5 minutos, hasta que se ablande. Bate las yemas con el azúcar, mejor con varillas, hasta que estén blanquecinas y espumosas. Agrega la nata, remueve hasta incorporarla y calienta la crema obtenida mezclando continuamente hasta que casi llegue a ebullición. Escurre bien la gelatina, añádela a la crema anterior caliente y remueve hasta que se disuelva. Déjala templar, tápala con film y resérvala en la nevera 24 horas. Transcurrido ese tiempo, retira la crema inglesa de la nevera. Móntala con varillas eléctricas hasta que esté espumosa y firme. Pásala a una manga pastelera de boquilla gruesa y lisa. Dispone el disco de galleta más grande en una fuente, y cúbrelo con un rosetón de crema. Repite la operación con los siguientes, colocándolos de mayor a mejor como para formar un árbol de Navidad. Truco: corona con el disco de galleta más pequeño para que tu árbol de galletas de Navidad resista mejor. Pasa azúcar glass a un colador de malla fina y espolvorea el pastel con ella. Te quedará genial. 10 personas,
35 minutos. Ingredientes: 170 gramos de harina de arroz, 90 gramos de harina de maíz maicena, 60 gramos de azúcar moreno, 200 gramos de mantequilla, una cucharadita de levadura en polvo, 30 gramos de miel, un huevo, una pizca de sal, canela en polvo. ¿Cómo hacer galletas de canela sin gluten? Precalienta el horno a 175 grados. Tamiza las harinas junto con la levadura, media cucharadita de canela y una pizca de sal. Ablanda la mantequilla y mézclala con el azúcar, la miel y el huevo. Bate con unas varillas hasta obtener una crema homogénea. Agrega la mezcla de las harinas y remueve hasta que tengas una masa firme. Divídela en dos partes y enróllalas hasta formar un cilindro de unos 3 centímetros de diámetro. Envuélvelos en film y resérvalos 2 horas en la nevera. Corta los cilindros en rodajas de 1 centímetro de grosor, y con ayuda de un cuchillo pequeño afilado, haz marcas decorativas en forma de cuadrícula. Coloca las galletas sobre una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado y hornéalas 12 minutos. Sácalas del horno y deja que se enfríen. Espolvoréalas con una mezcla de canela y azúcar y sírvelas. Casitas de naranja, 12-14 unidades, 1 hora 30 minutos. Ingredientes: 150 gramos de mantequilla pomada, 325 gramos de azúcar glass, 250 gramos de harina, una clara de huevo, media naranja, zumo de medio limón. ¿Cómo hacer casitas de naranja? Raya la piel de la naranja y exprímela. Bate la mantequilla con 75 gramos de azúcar glass con varillas eléctricas. Añade la harina tamizada, 2 cucharadas del zumo de naranja y su ralladura, y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Estírala con el rodillo entre 2 hojas de papel sulfurizado, hasta que tenga unos 5 milímetros de grosor. Enfría en nevera al menos 30 minutos. Precalienta el horno a 180 grados. Corta las galletas, disponlas en la placa sobre papel sulfurizado y hornéalas hasta que estén doradas. Deja enfriar sobre una rejilla. Bate la clara con el resto del azúcar glass y 2 cucharadas de zumo de limón hasta obtener una glasa densa. Disponla en una manga pastelera y decora las galletas. Abetos de limón, 40 unidades, 1 hora. Ingredientes: 220 gramos de mantequilla, 185 gramos más 250 gramos de azúcar glass, un huevo, una clara de huevo, 500 gramos de harina, medio limón, 2 cucharadas de zumo de limón, 50 gramos de bolitas de azúcar de color verde. ¿Cómo hacer abetos de limón? Lava el limón, sécalo, raya la piel y exprímelo. Mezcla la mantequilla con 185 gramos de azúcar glass y bate hasta que blanquee. Agrega el huevo y remueve hasta integrarlo. Tamiza la harina y añádela a la preparación anterior, con el zumo y la ralladura del limón. Mezcla bien. Coloca la masa entre 2 hojas de papel sulfurizado, y pásale el rodillo por encima hasta que tenga un grosor de unos 5 milímetros. Deja reposar en la nevera durante al menos 30 minutos. Precalienta el horno a 180 unos 15 minutos. Corta la masa con un cortapastas con forma de abeto. Coloca las galletas en la placa forrada con papel sulfurizado, y hornéalas de 10 a 12 minutos. Déjalas enfriar. Mezcla en un cuenco la clara, el azúcar glass y el zumo de limón. Bate hasta obtener un glaseado espeso y pásalo a una manga pastelera. Dibuja el contorno de las galletas y después rellena el interior. Decora con las bolitas verdes. 110 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, 45 gramos de azúcar moreno, 20 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de levadura en polvo, 40 gramos de avena, un medio cucharadita de sal baja en sodio, un huevo pequeño, 50 gramos de pepitas de chocolate, una cucharada de sésamo. Pasa la harina y la levadura por el tamizo por un colador fino. Mezcla en un cuenco la mantequilla reblandecida y los azúcares hasta que esté cremoso. Añade el huevo y mezcla bien. Incorpora la harina con la levadura, la sal, la avena y el sésamo. Mezcla con las manos y, cuando todo esté bien incorporado, agrega el chocolate. Forma bolitas, aplástalas y disponlas, un poco separadas entre sí, sobre una fuente de horno cubierta con papel sulfurizado. Cuece en el horno precalentado a 200 grados, durante de 10 a 12 minutos. Retira, deja enfriar y sirve. El truco: si no te gusta el chocolate puedes sustituir las pepitas por la misma cantidad de uvas pasas o trocitos de nueces. Galletas del Reno Rodolfo, 20 galletas, 1 hora. Ingredientes: 175 gramos de azúcar morena, 275 gramos de mantequilla, 380 gramos de harina, un huevo, 1 clara de huevo, 350 gramos de azúcar glass, 300 gramos de chocolate fondant, 150 gramos de nata para montar, 35 gramos de cacao, zumo de medio limón, colorante alimentario rojo en gel. ¿Cómo hacer galletas del Reno Rodolfo? Ablanda 175 gramos de mantequilla y bátela con el azúcar,
el huevo y la harina tamizada, hasta obtener una masa lisa. Divídela en 2 partes y añade el cacao a una. Dispón ambas masas entre 2 hojas de papel sulfurizado. Estíralas con el rodillo y deja en la nevera 1 hora. Precalienta el horno a 185°. Retira el papel superior de las masas, y córtalas en discos con un cortapastas. Hornéalos, por tandas, de 8 a 10 minutos. Retira y deja enfriar. Vierte la nata hirviendo sobre 150 gramos de chocolate picado y fundirlo. Deja enfriar esta crema, repártela sobre la mitad de las pastas de cacao y cúbrelas con las demás. Bate el resto de la mantequilla ablandada con 100 gramos de azúcar glass, tíñela con 2 o 3 gotas de colorante y rellena las pastas que quedan. Funde el chocolate restante al baño María, dibuja con él los cuernos y los ojos de los renos. Bate el resto del azúcar glass con la clara, el zumo y 2 gotas de colorante. Dibuja con esta glasa las narices, y deja secar. 600 gramos de harina, 340 gramos de mantequilla, 480 gramos de azúcar morena, 2 cucharaditas de canela, un huevo, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de bicarbonato para la cobertura, papel de azúcar, mantequilla. Bate la mantequilla ablandada con el azúcar en un cuenco hasta que esté cremosa. Añade el huevo y remueve todo mientras agregas la canela, la nuez moscada y el bicarbonato. Después de mezclarlo todo, tamiza encima la harina, en varias veces, y continúa batiendo hasta obtener una masa homogénea. Forma 2 bolas, envuélvelas en papel de film y déjalas en la nevera un mínimo de 4 horas. Precalienta el horno a 180°. Estira la masa con el rodillo sobre la mesa de trabajo hasta obtener una plancha de aproximadamente 6 milímetros de grosor, y córtala con cortapastas. Coloca las galletas en la placa forrada con papel sulfurizado y hornéalas 10 minutos. Retíralas, déjalas templar hasta que se endurezcan ligeramente. Pásalas a una rejilla y espera a que se enfríen. Recorta el papel de azúcar con la forma de las galletas, utilizando una como plantilla. Píntalas con un poco de mantequilla ablandada y, finalmente, cúbrelas con las piezas de papel. 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar, 20 gramos de almendra molida, un yema de huevo, una pizca de sal para la glasa. 400 gramos de azúcar glass, una clara de huevo, colorantes alimentarios azul y blanco. Tamiza la harina con la sal. A continuación, añade la almendra, el azúcar y la mantequilla troceada, y amasa todo. Agrega la yema y trabaja la masa de nuevo. Cuando esté lista, envuélvela en film y resérvala en la nevera durante 1 hora. Estira la masa con el rodillo hasta dejarla de 5 milímetros de grosor. Corta las galletas con cortapastas y disponlas en la placa forrada con papel sulfurizado. Déjalas 15 minutos en la nevera. Cuece las galletas 10 minutos en el horno precalentado a 180 grados, y pásalas a una rejilla hasta que se enfríen. Bate la clara con el azúcar glass, y divide la mezcla en 3 partes. Humedece la punta de un palillo en colorante azul y sumérgelo en una de ellas. Añade el doble de colorante a otra parte, para obtener 2 tonos de azul. A continuación, diluye ambas con unas gotas de agua y cubre las galletas con ellas. Finalmente, añade colorante blanco a la tercera, y pasa a una manga pastelera con boquilla muy fina. Decora las galletas con ella, con flores, puntos y arabescos. Deja secar antes de servir. 20-25 unidades. 40 minutos. 200 gramos de copos de avena, 125 gramos de coco rallado, 150 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de mantequilla en pomada, 2 huevos, 150 gramos de chocolate. ¿Cómo hacer galletas de avena y coco? Para empezar, introduce los copos de avena en un robot de cocina o una picadora y muélelos un poco. Incorpora el coco rallado y mezcla ambos. Agrega el azúcar y vuelve a mezclar. Y, después, incorpora la mantequilla pomada y los huevos ligeramente batidos, y amásalo todo junto hasta que quede homogéneo. Una vez tengas lista la masa, extiéndela sobre un papel de hornear. Coloca encima otra hoja de papel, y estira la masa con ayuda de un rodillo, de modo que quede de un grosor que no sea ni muy grueso ni muy fino. Retira el papel superior. Corta las galletas de avena con ayuda de un cortapastas redondo, y ves colocándolas sobre una bandeja de hornear previamente forrada con papel sulfurizado. Hornea las galletas de avena y coco unos 15 minutos en el horno precalentado a 180°. Retíralas, deja que se enfríen por completo. Funde el chocolate y decora las galletas con él. El truco: cambia la mantequilla por aceite de coco si quieres potenciar todavía más el sabor a coco. 125 gramos de azúcar, 420 gramos de harina, 2 huevos, 200 gramos de mantequilla, 1 cucharada de levadura, 2 cucharadas de leche para el relleno,
100 g de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de avellanas peladas tostadas, 25 gramos de cacao en polvo. Empieza batiendo la mantequilla ablandada con el azúcar hasta que esté cremosa. Añade los huevos y la leche, y remueve. Agrega 400 gramos de harina tamizada con la levadura y amasa 2 minutos. A continuación, espolvorea la mesa con un poco de harina y estira la masa con el rodillo, también enharinado, hasta dejarla de 3 milímetros de grosor. Precalienta el horno a 200. Corta la masa con un cortapastas de unos 4 centímetros de diámetro, con los bordes ondulados. Coloca las galletas en la placa forrada con papel sulfurizado. Dale un toque más personalizado troquelando nombres en la superficie de la mitad de las galletas con un molde de letras y pincha todo su alrededor con un palillo. A continuación, hornear tus galletas durante 10 minutos, retira y deja enfriar. Cuece durante 5 minutos el azúcar con 5 cucharadas de agua, y retíralas. Tritura las avellanas con la mantequilla derretida, el cacao y el almíbar. Deja enfriar la crema obtenida 2 horas. Unta con ella las galletas sin troquelar, y ya estarán listas para servir. Renos saltarines con chocolate 30 unidades. 1 hora. Ingredientes: 150 gramos de chocolate negro fondant, 130 gramos de azúcar, 2 huevos medianos, 250 gramos de harina, 80 gramos de almendra molida, 125 gramos de mantequilla, 1 cucharada de esencia de vainilla. ¿Cómo hacer galletas de Navidad? Pon la mantequilla en un cuenco y deja que se ablande a temperatura ambiente. Añade el azúcar y bate, con varillas, hasta que esté cremosa. Agrega los huevos, de uno en uno, y sigue batiendo hasta integrarlos. Tamiza la harina con la almendra y añádelas al cuenco, con la vainilla. Remueve hasta que se incorporen. Coloca la masa entre 2 hojas de papel sulfurizado, y pásale el rodillo por encima varias veces hasta que consigas una lámina de unos 5 milímetros de grosor. Deja reposar en la nevera un mínimo de 30 minutos. Precalienta el horno a 180 durante 15 minutos. Saca la masa de la nevera, y córtala con un cortapastas con forma de reno. Dispón las galletas resultantes sobre la placa forrada con papel sulfurizado, separadas entre sí, y hornéalas entre 10 y 12 minutos, hasta que se doren. Retíralas y deja enfriar. Funde el chocolate al baño María, y baña con él las patas de los renos. Pásalos a una rejilla y espera a que se enfríen antes de servir. Rositas de vainilla y chocolate 30 unidades. 1 hora. Ingredientes para las galletas de vainilla: 250 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, glass, 250 gramos de harina, 40 mililitros de leche, 1 cucharada de vainilla. Para las galletas de chocolate: 250 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, glass, 235 gramos de harina, 15 gramos de cacao puro, 40 mililitros de leche, 1 cucharadita de sal. ¿Cómo hacer rosas de mantequilla? Para hacer la masa de vainilla, bate la mantequilla fundida y el azúcar hasta que blanquee. Tamiza la harina con la vainilla, añade la leche, bate hasta tener una masa densa, y pásala a una manga pastelera con boquilla de estrella. Para elaborar la masa de chocolate, bate la mantequilla fundida con el azúcar hasta que blanquee. Añade la harina, la sal y el cacao tamizados, y mezcla. Vierte entonces la leche y mezcla hasta obtener una masa densa. Pásala a otra manga pastelera también con boquilla de estrella. Forra una bandeja de horno con papel sulfurizado, y forma rosetones con ambas masas hasta acabarlas. Cuece las galletas 12 minutos en el horno precalentado a 180. Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla. 100 gramos de azúcar, 60 gramos de harina, 1 clara de huevo, 35 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 1 limón. Paso a paso. Monta la clara de huevo a punto de nieve y reserva. Lava, frotando bien la piel, y seca el limón. Después, ráyale la piel. Mezcla en un bol la mantequilla reblandecida con el azúcar, el zumo de medio limón y la ralladura de la piel hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega la harina y continúa mezclando. Incorpora la clara a punto de nieve y mézclala despacio, con movimientos envolventes, con la masa. Precalienta el horno a 180. En una bandeja de horno forrada con papel vegetal, ve colocando cucharadas de masa y hornea 6 minutos o hasta que los bordes empiecen a dorarse. Cuando los bordes empiecen a dorarse, retíralas del horno con la ayuda de una espátula y ve colocándolas sobre un rodillo de amasar para que cojan la forma curva antes de que se enfríen. Pastas de avellana sin gluten, 10 personas.
40 minutos. Ingredientes: 290 gramos de avellanas peladas, 150 gramos de azúcar, 3 claras de huevo, 3 cucharaditas de limones de ralladura, una pizca de sal. Cómo hacer pastas de avellanas sin gluten. Precalienta el horno a 175 grados. Monta las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Añade poco a poco el azúcar sin dejar de batir hasta que obtengas un merengue. Tritura 250 gramos de avellanas en la picadora hasta que estén bien picadas de forma que obtengas una harina. Añádelas al merengue junto con la ralladura de limón con movimientos envolventes. Forma bolitas con la masa y aplástalas con las manos para darles forma. Colócalas en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, y dispón una avellana en el centro de cada una. Hornea las galletas durante 15 minutos hasta que queden doradas ligeramente. Déjalas enfriar antes de servir. 110 gramos de mantequilla, 5 galletas de avena, 50 gramos de avena, 200 gramos de harina, 115 gramos de azúcar moreno, 2 huevos, 75 mililitros de leche, una cucharadita de canela, 50 gramos de chocolate, una cucharadita de azúcar avainillada, media cucharadita de bicarbonato, 160 gramos de azúcar glass, 60 mililitros de zumo de limón, sal. Casca un huevo separando la yema de la clara. Desmenuza las galletas de avena y mezcla con la harina, la avena, la canela, el azúcar de vainilla, el bicarbonato y una pizca de sal. Bate la mantequilla ablandada con el azúcar moreno. Agrega el huevo entero y la yema del otro. Mezcla ambas preparaciones. Añade la leche y remueve bien. Deja reposar en la nevera durante 10 minutos. Retira entonces y, con ayuda de un trozo de film, forma un tubo de unos 3 centímetros de diámetro. Vuelve a dejar en la nevera unos 10 minutos más. Parte el cilindro en rodajas para hacer las galletas. Colócalas sobre la bandeja de horno forrada con papel sulfurizado. Introduce en el horno precalentado a 180°, y cuécelas unos 12 minutos hasta que se doren. Retíralas del horno y, mientras todavía estén calientes y blandas, haz un pequeño agujerito en el centro de cada galleta y déjalas enfriar. Mezcla el zumo de limón con el azúcar glass y bate con unas varillas manuales. Reparte el glaseado sobre cada galleta y, cuando empiece a solidificarse, pon una gota del chocolate fundido en el hueco. Deja reposar unos minutos y sírvelas. 420 gramos de harina de arroz, un huevo, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, una cucharada de azúcar avainillada, sin gluten, 250 gramos de fondant blanco, sin gluten. Bate la mantequilla ablandada con los 2 tipos de azúcar. A continuación, añade el huevo y bate 2 minutos más. Se debe obtener una mezcla cremosa. Agrega 400 gramos de harina de arroz tamizada y amasa hasta incorporarla. Forma una bola con la masa. Envuélvela en film transparente y déjala reposar en la nevera 1 hora. Precalienta el horno a 180°. Estira la masa con el rodillo, sobre la superficie de trabajo espolvoreada con harina de arroz, hasta obtener una plancha de 4 milímetros de grosor. Corta las galletas con un cortapastas. Forra la placa con papel sulfurizado, colócalas encima las galletas, separadas entre sí, y hornéalas 12 minutos. Déjalas enfriar y despegarlas del papel. Estira el fondant y córtalo con los mismos cortapastas. Cubre con él las galletas y sírvelas. Galletas de pistacho, 4-6 personas. 30 minutos. Ingredientes: 330 gramos de harina, 130 gramos de azúcar glass, 200 gramos de mantequilla pomada, un yema de huevo, 100 gramos de pistachos pelados triturados. ¿Cómo hacer galletas de pistacho? Tritura la mitad de los pistachos en el vaso de la batidora, y pica el resto con un cuchillo. Bate la mantequilla con el azúcar 3 minutos hasta que esté cremosa. Añade la yema y mezcla. Incorpora 300 gramos de harina tamizada y remueve. Añade los pistachos triturados y la mitad de los pistachos picados, y amasa durante 3 o 4 minutos. Forma una bola con la masa. Envuélvela en film y déjala en la nevera 1 hora. Precalienta el horno a 190 grados. Estira la masa con el rodillo sobre la mesa enharinada hasta dejarla de 1 centímetro de grosor, y cortarla con un cortapastas con forma de flor. Dispón las galletas sobre la placa forrada con papel sulfurizado. Reparte encima los pistachos restantes y hornea 7 u 8 minutos. Retira las galletas y deja que enfríen sobre una rejilla. 110 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar moreno, 50 gramos de azúcar blanquilla, un huevo, 250 gramos de harina, una cucharada de vainilla, media cucharadita de sal, media cucharada de levadura, 200 gramos de chips de chocolate. Mezcla en un bol la mantequilla fundida con los 2 azúcares y bate hasta que blanquee. Añade el huevo y sigue batiendo. Agrega la harina, la vainilla,
la levadura y la sal tamizadas, y mezcla bien. Incorpora por último los chips de chocolate y remueve. Forra a la placa con papel sulfurizado y reparte bolitas de masa, dejando cierta separación entre ellas para que no se peguen cuando crezcan con la cocción. Cuece las galletas durante de 12 a 14 minutos en el horno precalentado a 180°, hasta que se doren ligeramente. Retíralas, deja que se enfríen sobre una rejilla y despégalas del papel con cuidado. 4 personas barra vertical 40 minutos. Ingredientes: 110 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar moreno, 50 gramos de azúcar blanquilla, un huevo, 250 gramos de harina, una cucharada de vainilla, media cucharadita de sal, media cucharada de levadura, 200 gramos de chips de chocolate. Cómo hacer cookies clásicas. Mezcla en un bol la mantequilla fundida con los 2 azúcares, y bate hasta que quede perfectamente integradas para añadir el huevo y seguir batiendo. Agrega la harina, la vainilla, la levadura y la sal tamizadas, y mezcla bien. Incorpora por último los chips de chocolate y remueve. Forra a la placa del horno con papel sulfurizado y reparte bolitas de masa, dejando cierta separación entre ellas. Hornea las galletas durante de 12 a 14 minutos en el horno precalentado a 180 grados. Retíralas, deja que se enfríen sobre una rejilla y sírvelas. Estrellas de vainilla y cacao 20 unidades. 1 hora. Ingredientes: 120 gramos de mantequilla pomada, 150 gramos más 150 gramos de azúcar glass, 200 gramos de harina, zumo de medio limón, un huevo, 40 gramos de cacao puro, una cucharada de esencia de vainilla. Cómo hacer estrellas de vainilla y cacao. Bate la mantequilla con el azúcar glass con varillas eléctricas, hasta que blanquee. Añade el huevo y sigue batiendo hasta integrarlo. Tamiza la harina con el cacao e incorpóralos a la preparación. Con la vainilla, coloca la masa anterior entre 2 hojas de papel sulfurizado, y estírala con el rodillo hasta que consigas una lámina de 5 milímetros de grosor. Enfría en la nevera durante 30 minutos. Forra a la placa con papel sulfurizado. Precalienta el horno a 180 grados 15 minutos antes de utilizarlo. Corta la masa con un cortapastas, y dispón las galletas en la placa. Hornéalas entre 12 y 15 minutos, retíralas y deja que se enfríen. Bate el resto del azúcar glass con el zumo del limón hasta que obtengas una mezcla cremosa. Baña parcialmente las estrellas con ella y deja secar. 400 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 175 gramos de azúcar, 40 gramos de cacao puro en polvo, 2 huevos pequeños, 75 gramos de crema de cacao con avellanas, 2 claras de huevo, 100 gramos de azúcar glass, sal. Bate con unas varillas la mantequilla reblandecida con el azúcar, el cacao y los huevos. Tamiza la harina sobre la mezcla anterior. Mezcla con una espátula hasta que la masa se compacte. Envuelve en film y deja reposar en la nevera 1 hora. Estira luego la masa con un rodillo, y córtala en porciones con un molde circular. Prepara una placa de horno forrada con papel sulfurizado, y coloca las galletas dejando espacio entre ellas. Cuece unos 12 o 14 minutos en el horno precalentado a 180 grados, y deja enfriar sin retirar de la bandeja. Haz el merengue montando las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Cuando empiece a tomar cuerpo, agrega el azúcar glass. Monta hasta conseguir un merengue firme. Rellena una manga pastelera y reserva en la nevera. Cobertura perfecta. Precalienta el horno a 180 grados. Coloca sobre cada galleta una cucharadita de crema de cacao y avellanas. Cubre con merengue y hornea entre 4 y 5 minutos, o hasta que veas que el merengue empieza a dorarse. Deja enfriar. 170 gramos de harina de arroz, 90 gramos de maicena, 60 gramos de azúcar morena, 200 gramos de mantequilla, una cucharadita de levadura en polvo, 30 gramos de miel, un huevo, una pizca de sal, canela molida. Tamiza los 2 tipos de harina con media cucharadita de canela, la levadura en polvo y una pizca de sal. Deja la mantequilla a temperatura ambiente hasta que se ablande, y bátela con el azúcar, la miel y el huevo. Se debe obtener una crema homogénea. Agrega la mezcla de harina y remueve hasta que quede una masa lisa y firme. Divídela en 2 partes y dales forma de rollo de unos 3 centímetros de diámetro. Envuélvelos en film y resérvalos en la nevera 2 horas. Corta los rollos de masa en rodajas de 1 centímetro de grosor con la ayuda de un cuchillo bien afilado, y haz unas marcas decorativas en forma de cuadrícula. Ponlas en la placa forrada con papel sulfurizado, y cuécelas, por tandas, durante 12 minutos en el horno precalentado a 175°. Espera a que las galletas se enfríen y despégalas del papel. Espolvoréalas con una pizca de canela molida y sírvelas. 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar glass, 600 gramos de harina, un huevo, una cucharada de vainilla, 150 gramos de caramelos de colores. Bátelos
ingredientes. Bate la mantequilla fundida con el azúcar glass hasta que blanquee. Añade el huevo y sigue batiendo hasta incorporarlo. Luego, agrega la harina y la vainilla tamizadas, y mezcla hasta lograr una preparación uniforme que no se pegue. Deja enfriar la masa. Estira la masa entre dos hojas de papel de horno, y déjala 20 minutos en la nevera. Córtala entonces en porciones en forma de flor. Machaca los caramelos. Agujerea la flor. Coloca las galletas en la placa forrada con papel sulfurizado, hazles un orificio en el centro, y rellena estos con el caramelo machacado. Hornea las galletas. Introduce la placa en el horno precalentado a 180° y cuece las galletas 12 minutos. Deja enfriar sobre una rejilla y despégalas del papel. Árbol de galletas 6 personas. 1 hora 50 minutos más reposo. Ingredientes: 220 gramos de harina, un huevo, un yema, 115 gramos de azúcar, 110 gramos de mantequilla, pomada, una pizca de sal, una pizca de azúcar avainillado, 10 gramos de albúmina en polvo, 375 gramos de azúcar glass más 2 cucharadas para decorar colorantes. Alimentarios: cómo hacer árbol de galletas. Bate la mantequilla a temperatura ambiente con 115 gramos de azúcar y el azúcar avainillado hasta que esté cremosa. Agrega el huevo y la yema y sigue batiendo. Incorpora la harina tamizada y la sal. Dale forma de bola y deja que repose unos minutos en la nevera. Precalienta el horno a 180 grados. Divide la masa en 4 partes, y estíralas con el rodillo en láminas de unos 4 milímetros de grosor. Corta 11 galletas con un cortapastas hexagonal o redondo, y el resto con corazones y estrellas. Forra la bandeja de horno con papel sulfurizado, y hornea las galletas hasta que estén doradas. Retira y deja que se enfríen sobre una rejilla. Disuelve la albúmina en 70 mililitros de agua y deja reposar durante 1 hora. Añade el azúcar glass y remueve hasta lograr una glasa fina. Tiñe una pequeña parte de glasa con colorante amarillo y otro poco con colorante rojo. El resto, la mayor parte de la glasa, coloréala en verde. Cubre 10 galletas hexagonales con glasa verde, los corazones con glasa roja y las estrellas con la amarilla. Para hacer el montaje del árbol, coloca como en la imagen: 115 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina, 150 gramos de azúcar moreno, un huevo, una cucharada de vainilla, 30 gramos de cacao, 8 gramos de levadura polvo, 20 ml de leche colorante rojo en pasta, 150 gramos de chips de chocolate. Cómo hacer galletas de Red Velvet. Precalienta el horno a 180°. Forra la bandeja de horno con papel sulfurizado. Bate la mantequilla ablandada con el azúcar. Incorpora el huevo, la leche, la harina, el cacao, la levadura y la vainilla, y mezcla hasta obtener una masa homogénea, que no resulte pegajosa. Agrega un poco de colorante rojo y los chips de chocolate, y remueve. Forma bolitas con la masa, repártelas en la bandeja y aplástalas un poco. Deja hueco entre ellas porque crecen con la cocción. Hornéalas 12 minutos, déjalas enfriar. Sepáralas con cuidado del papel y sírvelas. Estrellas de colores 25 unidades. 1 hora. Ingredientes: 150 gramos de mantequilla pomada, 115 gramos más 250 gramos de azúcar glass, 340 gramos de harina, 1 huevo, una clara de huevo, una media cucharadita de esencia de vainilla, 20 caramelos duros de colores transparentes, zumo de medio limón. Cómo hacer estrellas de colores. Bate la mantequilla con 115 gramos de azúcar gas hasta que esté cremosa y doble su volumen. Incorpora el huevo ligeramente batido. Añade también la harina tamizada con la vainilla poco a poco, y removiendo continuamente hasta que se integren. Estira la masa resultante, dispuesta entre 2 hojas de papel sulfurizado, hasta que tenga 5 milímetros de grosor, y deja en la nevera 30 minutos. Precalienta el horno a 180 grados. Trocea los caramelos, separados por colores. Elimina el papel superior de la masa, y córtala con un cortapastas con forma de estrella. Recorta el interior con otro de la misma forma más pequeño. Reparte los caramelos en el centro, y deja 30 minutos en la nevera. Hornea las galletas 8 minutos y deja enfriar sobre una rejilla. Bate 250 gramos de azúcar glass tamizado con la clara y el zumo de limón. Pasa la glasa obtenida a una manga pastelera y decora. Galletas de mantequilla y chocolate 4 personas. 45 minutos. Ingredientes: 125 gramos de mantequilla, un huevo, 125 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 5 gramos de levadura, una cucharada de vainilla, 200 gramos de pepitas de chocolate. Cómo hacer galletas de mantequilla y chocolate. Precalienta el horno a 175 grados. Mezcla los dos tipos de azúcar con la mantequilla ablandada hasta obtener una textura cremosa. Añade la harina, la levadura, el huevo,
la vainilla y las pepitas de chocolate, y mezcla hasta obtener una masa lisa. Forma pequeñas bolitas con la masa, y colócalas en la placa del horno forrada con papel sulfurizado dejando espacio entre ellas. Hornéalas durante 10 minutos y retira. Déjalas enfriar antes de despegarlas del papel y sírvelas. Bate la mantequilla previamente ablandada con el azúcar hasta que la mezcla crezca y esté blanquecina. Añade al huevo y remueve. Agrega la harina tamizada con la canela y mezcla hasta integrarlas. Termina amasando con las manos hasta obtener una pasta. Dispón la masa entre 2 hojas de papel sulfurizado, y estírala con el rodillo hasta que consigas una lámina de unos 5 milímetros de espesor. Deja reposar en la nevera al menos 30 minutos. Precalienta el horno a 180 unos 15 minutos antes de utilizarlo. Forra la placa con papel sulfurizado. Retira la masa de la nevera. Córtala en discos con un cortapastas redondo y márcalos con sellos estampadores. Coloca las galletas en la placa, separadas entre sí, y hornéalas de 12 a 15 minutos. Retíralas, despégalas del papel con cuidado y pásalas a una rejilla. Deja enfriar totalmente antes de servir. Lenguas de gato con chocolate 20 unidades. 1 hora. Ingredientes: 55 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar glass, 60 gramos de harina, una clara de huevo, 100 gramos de chocolate fondant. ¿Cómo hacer lenguas de gato con chocolate? Pon 50 gramos de mantequilla en un cuenco y déjala a temperatura ambiente hasta que se ablande. Con unas varillas, bátela con el azúcar hasta que esté cremosa. Añade la clara y la harina tamizada, y mezcla bien con ayuda de una espátula hasta obtener una masa lisa y homogénea. Precalienta el horno a 180. Forra la placa con papel sulfurizado, y engrásalo con el resto de la mantequilla. Dispón sobre él la masa, formando montoncitos bien separados entre sí, y extiéndelos con el dorso de una cuchara para darles forma ovalada. Introduce la placa en el horno, y cuece las galletas durante 12 o 15 minutos, hasta que los bordes empiecen a coger color. Retíralas, déjalas enfriar completamente y despégalas del papel con una espátula, con cuidado de no romperlas. Funde el chocolate al baño María, sumerge en él un extremo de cada galleta, y deja enfriar la cobertura antes de servirlas. Galletas de mantequilla con mermelada 30 unidades. 1 hora. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, un huevo, 670 gramos de harina, una cucharadita de esencia de vainilla, mermelada, azúcar glass. ¿Cómo hacer galletas de mantequilla? Bate la mantequilla ablandada a temperatura ambiente con el azúcar y la vainilla hasta que esté cremosa. Agrega el huevo y sigue batiendo hasta integrarlo. Incorpora 650 gramos de harina en tandas, sin dejar de batir. Forma una bola y divídela en 4 partes iguales. Colócalas sobre papel vegetal, estíralas con el rodillo y reserva en la nevera 3 o 4 horas. Precalienta el horno a 180. Vuelve a estirar la masa con el rodillo sobre la mesa enharinada. Corta las galletas con un cortapastas y, con otro más pequeño, haz un agujero en el centro de la mitad de ellas. Cubre las galletas sin troquelar con la confitura, pega encima las agujereadas y hornéalas, por tandas, unos 20 minutos. Déjalas enfriar sobre una rejilla y, si lo deseas, espolvoréalas con azúcar glass. Galletas de chocolate y pistachos 8 personas, 50 minutos. Ingredientes: 75 gramos de mantequilla, 185 gramos de azúcar moreno, un huevo, 140 gramos de chocolate negro, 170 gramos de harina, 5 gramos de levadura, 60 gramos de pistachos. ¿Cómo hacer galletas de chocolate y pistachos? Precalienta el horno a 175 grados. Con la mantequilla a temperatura ambiente, mézclala con el azúcar hasta conseguir una pasta. Añade el huevo moviendo hasta que se integre. Tamiza la harina junto con la levadura y añádelas a la mezcla anterior. Derrite el chocolate y agrégalo también removiendo para que quede bien integrado. Pica los pistachos e incorpóralos a la masa. Haz bolitas con la masa, y aplástalas con un rodillo o con las manos hasta darle forma redonda y plana. Coloca las galletas sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado y hornéalas 8 minutos. Retíralas del horno y sírvelas cuando se hayan enfriado. Cookies de nueces y chocolate sin gluten 4 personas, 30 minutos. Ingredientes: 125 gramos de harina de arroz integral, 25 gramos de harina de arroz, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar morena, 25 gramos de azúcar, una cucharadita de azúcar avainillada, un huevo, 80 gramos de chocolate negro, 40 gramos de nueces peladas. ¿Cómo hacer cookies de chocolate y nueces sin gluten? Precalienta el horno a 180 grados. Trocea el chocolate. Bate la mantequilla a temperatura ambiente en un cuenco grande con los 3 tipos de azúcar.
Agrega el huevo y bate de nuevo hasta obtener una preparación cremosa. Incorpora las harinas y remover con una espátula hasta integrarlas por completo. Añade los trocitos de chocolate y las nueces picadas, y mezcla. Deja reposar la masa en la nevera durante 20 minutos. Toma porciones de la masa y dales forma de bolita para colocarlas en la placa de horno forrada con papel sulfurizado y hornea 15 minutos. Pastitas rellenas de trufa 4 personas. 40 minutos. Ingredientes: 340 gramos de harina, 220 gramos de mantequilla, 130 gramos de almendra molida, 320 g de azúcar glass, un huevo, 70 gramos de chocolate de cobertura, 150 gramos de nata. Para montar cómo hacer pastitas rellenas de trufa. Raya el chocolate en un cuenco, lleva la nata a ebullición, y viértela sobre el chocolate removiendo hasta que el chocolate se derrita. Deja reposar en la nevera. Precalienta el horno a 190 grados. Ablanda la mantequilla y bátela 4 minutos con 300 gramos de azúcar glass. Cascar el huevo, agrégalo y sigue batiendo 1 minuto. Incorpora 320 gramos de harina con la almendra y mezcla 2 minutos más. Formar una bola con la masa anterior. Envuélvela en film y déjala en la nevera 1 hora. Estira la masa con el rodillo enharinado. Coloca las galletas en la placa forrada con papel sulfurizado y hornéalas 7 minutos. Retíralas del horno y deja que se enfríen. Bate la trufa 3 minutos con varillas eléctricas antes de pasarla a una manga pastelera con boquilla estriada, y formar rosetones sobre las galletas. Une las galletas de 2 en 2. Espolvoréalas con azúcar glass y sirve. Galletas de manzana y avena 20 unidades. 50 minutos. Ingredientes: 2 manzanas golden en láminas, 100 gramos de harina, 200 gramos de copos de avena, 40 gramos de azúcar morena, 25 gramos de azúcar, zumo de limón, 100 gramos de mantequilla, media cucharadita de levadura, un huevo, un yema de huevo. Sal. Cómo hacer galletas de manzana y canela. Corta la mantequilla en dados y disponla en un cuenco. Añade la harina tamizada con la levadura, el azúcar y una pizca de sal, y mezcla. Incorpora la avena y el huevo, y amasa hasta obtener una masa lisa. Forma una bola, envuélvela en film y deja que repose 1 hora en la nevera. Precalienta el horno a 160 grados. Toma porciones de la masa preparada, y forma bolitas de 3 o 4 centímetros de diámetro. Disponlas en la placa forrada con papel sulfurizado. Pincela las galletas con la yema batida y hornea durante 15 minutos. Retira y dejarlas enfriar. Pon una sartén al fuego con el azúcar, 1 cucharada de zumo de limón y 4 cucharadas de agua. Añade las láminas de manzana y cuece 2 minutos. Retira, deja que se enfríen y reparte sobre la mitad de las galletas. Cubre con las demás y sirve.